Observé a mi esposa tratar de asesinar a mi hijo, pero me hizo muy feliz. Esto es muy difícil para mí y lo he estado cargando durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo escribí todo para tratar de resolver mis sentimientos al respecto. No me aconsejó que lo enviara a Reddit, por supuesto, pero he luchado con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de ustedes al respecto. Todavía no tengo idea de cómo me siento sobre esto, incluso después de todos estos años, pero me someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal en muchas cosas, pero realmente traté de hacer lo mejor que pude. Vivíamos en una casa alejada del resto, en el campo. Desde el día en que nació, mi hijo salió mal. Fue planeado. Mi esposa y yo intentamos tener un hijo y estábamos muy emocionados cuando nació. Fue querido y amado. Le mostramos afecto y realmente tratamos de darle una infancia feliz. Pero desde el día en que lo trajimos a casa desde el hospital, nos volvió miserables. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin descanso. Lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando. Se le veía su cara arrugada y no salía ningún sonido. Totalmente ronco. Hubo momentos en que literalmente lloraría mientras dormía. Nunca había visto ni escuchado de otro niño capaz de hacer esto. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiarle la dieta, lo abrazamos, lo mecimos, juguetes, pañales, música, caminatas, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de gritos y lloriqueos desgarradores, sin dormir. Una vez que superó la etapa del llanto, pensamos que estábamos fuera de peligro, pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina, nunca lo vi alegre de algo bueno ni una vez en todo el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír con una mueca maliciosa y horrible muchas veces, obteniendo un placer perverso de causar dolor o sufrimiento al romper una regla. Pero, ¿una sonrisa de verdadera felicidad por algo bueno? No, nunca, ni una sola vez. No le interesaba nada positivo, estaba alimentado por el dolor, y todo lo que hacía estaba inclinado hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que estuviera a su alcance. La aplastaba, la masticaba, la tiraba al inodoro, lo que pudiera. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal. Disfrutó mucho cagando y meando en cualquier lugar que pudiera. Después de un tiempo se dio cuenta de que podía esconderlo. Comenzó a orinar y cagar en lugares que no encontraríamos de inmediato, como tapar sus heces en alfombras, lo que hacía que limpiar fuera un problema aún mayor y hacía que la casa apestara. Cuando creció, de 9 a 5 años, orinaba y cagaba en nuestra cama, hasta que cerramos la puerta y ya no podía entrar. Entonces empezó a orinar y cagar en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio, y nunca la superó. Intenté castigarlo y frenarlo infinitas veces, pero a medida que crecía, se volvía más y más ingobernable. Mordería, patearía, gritaría, arañaría y escupiría a cualquiera que intentara hacer algo con él. Fue suspendido de su escuela 2 veces antes de los 9 años. En la tercera vez lo expulsaron definitivamente. Tuvo que cambiar de escuela. En la siguiente escuela lo pusieron en una clase especial que lo mantuvo alejado de los otros estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y cerradura en la cocina, porque él robaba cuchillos y los usaba para perforar las paredes, muebles o perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante profundo en la cadera y el trasero. Todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, no hacía más que empeorar. Pasó a prender fuego a cosas y a torturar animales del vecindario. Había un perro callejero que merodeaba por el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo le metió un tenedor para barbacoa en su ojo y se lo destrozó. El perro quedó ciego de un ojo. Mojaba colas de gatos en gasolina y las prendía a fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y horripilante que vivía en nuestra casa. No pudimos hacer nada con él. Aprovecharé esta oportunidad para adelantarme al tsunami de comentarios. Sí, tuvimos al niño en terapias. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana, y Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó. Las terapias no funcionaron. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Mi matrimonio era un desastre. Nuestras vidas eran un desastre. Hablé con mi esposa sobre mis ganas de suicidarme varias veces. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa volvió a quedar embarazada. No puedo decirte cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror.
Este embarazo no había sido planeado y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla tan interminable durante 16 años que no podíamos aceptar la idea de empezar de nuevo desde el principio. Hablamos muchísimo sobre abortarlo, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos años como lo es ahora. Y B, mi esposa estaba muy en contra de abortar. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría el bebé, y si resultaba igual, lo daríamos inmediatamente en adopción. Sabíamos que no podríamos aguantar todo esto otra vez. Tuvimos una hija. Ella era normal. De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo. Cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el mismo. Ella se reía de las cosas con bondad. Amamantó sin morder. De todos modos, todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo estaba tratando de comer, no de arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses estaba durmiendo todo el tiempo. Ella era una niña feliz. Ella era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos. No tengo las palabras para eso. Aquí es donde creo que realmente comencé a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, independientemente de los errores que cometiera, siempre había tratado de hacer lo mejor para mi hijo. De eso estoy convencido. Traté de ayudarlo, amarlo y cuidarlo. Realmente lo intenté, pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo instintivamente nos apegamos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro foco, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era un alivio total, irradiaba tanta felicidad y dulzura. Cada momento que estuvimos con ella fue como magia. Entiendo que esto estaba mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación que esa. A mi hijo no le había importado que mi esposa estuviera embarazada. Honestamente, no sé si realmente lo entendía, pero cuando llevamos a nuestra hija a casa, todo empezó a empeorar. No pensé que fuera posible, pero lo llevó a otro nivel. En ese momento él tenía 17 años y todos los días había gritos y discusiones en la casa. Por lo general, después de las peleas, él escapaba de casa y desaparecía durante horas, o regresaba a la mañana siguiente. Fue un alivio. De hecho, comencé a esperar nuestras peleas porque eso lo alejaría de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo desapareció casi por completo. Nuestras únicas interacciones reales fueron gritarnos el uno al otro. Mi esposa estaba aún peor con él. Simplemente había agotado todo sentimiento positivo hacia él. Para ese momento, si nuestro hijo llegaba a la misma habitación que ella simplemente dejaría de hacer lo que estaba haciendo. Se giraba con una cara muy molesta y le comenzaba a gritar: «Apártate de mí, aléjate, sal infeliz, largo», hasta que se iba. Empezó a pasar más y más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo idea de lo que hacía afuera, pero estábamos felices mientras menos tiempo pasásemos con él. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho dinero en cerraduras alrededor de nuestra casa. Todas las puertas interiores delgadas y baratas de nuestra casa habían sido reemplazadas por puertas de madera densas y gruesas que no se podían romper, equipadas con cerraduras fuertes y seguras, de las que solo mi esposa y yo teníamos las llaves. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran lo mejor que encontramos para crear espacios seguros para él. Y nuevamente, antes de que me inunden de preguntas, no estaba encerrando a mi hijo en las habitaciones como un prisionero. Él tenía el dominio libre de la casa. Él podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerramos en habitaciones para protegernos de él. Si acaso, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. Un día me peleé con mi hijo por la mañana y él se fue de la casa enfurecido. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad en la cocina, mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestro dormitorio. Luego mi hija comenzó a llorar. Cualquier padre que tenga hijos pequeños puede decírtelo. Uno se acostumbra tanto a los llantos de tu hijo que, después de un tiempo, puedes saber lo que necesita con solo escuchar. Podíamos adivinar con sus llantos si tenía hambre, si necesitaba un cambio de pañal o simplemente está inquieta y quiere que la carguen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de hablar. Este grito no fue ninguna de esas cosas. Este grito fue de terror. En el momento en el que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto, y tomó unos segundos obtener la llave correcta y abrirla.
Mi hijo estaba en la habitación. El bastardo había roto el seguro de la ventana para llegar hasta ella. Estaba de pie junto a su cuna con un cuchillo de carnicero en la mano. No tengo idea de dónde lo consiguió. No era uno de los nuestros. Controlamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los guardábamos en cajones cerrados. Ya le había cortado la piel 2 veces, una en el área del vientre y otra en el brazo. Pude ver la sangre corriendo en el cuerpo de nuestra hija. Cuando entré en la habitación, él estaba arrastrando la parte posterior del cuchillo por su rostro, sin cortar, casi haciéndole cosquillas, burlándose de ella mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de saber lo que estaba haciendo, ya me encontraba en movimiento, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, solo me moví instintivamente. Incluso con eso, mi esposa llegó más rápido. Fue como una película en avance rápido. Se acercó a nuestro hijo y le golpeó la mano fuertemente, golpeando el cuchillo a través de la habitación. Luego lo empujó con todo su peso corporal, tan fuerte que salió disparado de la cuna y rebotó en la pared. Cogí a mi hija y la abracé en lágrimas, mientras mi esposa se paró frente a nuestro hijo. Podía ver a mi esposa haciendo ruidos con sus dientes. Ella estaba temblando fuertemente, casi convulsionando. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando. Mi hijo trataba de levantarse sin emoción alguna en su rostro. Ya no tenía ninguna sonrisa. Parecía muerto, en blanco. De pronto vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haberme acercado y detenerla, pero no lo hice. Dio otro paso adelante de nuevo, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo, pero no lo hice. Ella esperó a que se levantase completamente, mirándolo fijamente durante unos 3 segundos, temblando y haciendo ese ruido en sus dientes, y luego le dio un puñetazo en la cara. Ahora bien, es posible que imagines a mi esposa como una mujer típica, pequeña, delicada y sin fuerzas. Este no es el caso. Mi esposa tiene un cuerpo pequeño, pero delicada no es. Nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. El MMA no existía en ese entonces, pero el karate y el boxeo eran increíblemente famosos en esos días. Mi esposa había competido en torneos locales y era muy talentosa. Ella pesaba alrededor de 58 kilos, tenía muchos músculos y sabía cómo golpear. Yo le ganaba por 20 kilos, pero no tengo ninguna duda de que, en una pelea real entre ella y yo, ella me ganaría fácilmente. Ninguno de los dos había puesto una mano sobre nuestro hijo con ira antes, pero algo se rompió en ella ese día. Ella había tratado de alejarse de mi hijo y evitar toda interacción con él, pero ese día, todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración explotaron. Cuando ella lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y la sangre comenzó a brotar de su nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con esa expresión de asombro, como si no supiera procesar lo que acababa de suceder. No lo culpo, él nunca se había interesado por conocer a su madre. Esperó otro segundo y luego ella lo golpeó de nuevo. Podría haber extendido la mano y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, llevármela, calmarla. No lo hice. Me quedé allí y observé mientras ella sistemáticamente comenzaba a convertirlo en papilla. Cada vez que él traía sus manos para cubrir una parte, ella lo golpeaba en otra parte. Cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él comenzó a gritar con todas sus fuerzas, a gritarle que se detuviera. Es la reacción más genuina que lo he visto tener a algo en toda su vida, pero ella no se detuvo. La vi acelerar, golpeando más fuerte, más rápido. Me recordó a cuando la vi entrenar de joven con un saco de boxeo pesado. Él trató de golpearla, pero ella lo esquivó fácilmente. Ella estaba en piloto automático. Su única intención parecía ser masacrarlo y esquivar. Nada más. Me quedé allí mirando por un minuto. Luego reaccioné y volví a la realidad. Mi hija seguía llorando. Les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y le di un baño en el fregadero. Descubrí que tenía un tercer corte en la planta del pie. Todos los cortes fueron superficiales. La limpié y la abracé hasta que se calmó. Le puse polisporin, una crema para el dolor y curitas en sus cortes. Podía escuchar a mi hijo gritar desde la habitación. Le insultaba a mi esposa con nombres horribles. Le decía que le cortaría la cabeza y se follaría su cadáver, que se follaría a nuestra hija, que me torturaría. Se me es imposible recordar la cantidad de cosas que gritó. Después de un tiempo, no lo escuché decir nada más, ni siquiera lo escuché gritar. Supuse que lo había noqueado, porque aún podía escucharla golpearlo.
Eso duró mucho tiempo, el tiempo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me senté en la mesa de la cocina esperando a que terminara. Finalmente mi esposa salió y se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas y los nudillos con heridas abiertas. Su cara y brazos tenían salpicaduras de sangre. Su pecho estaba agitado. Nos miramos el uno al otro sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, diablos, espero que sí. Asentí. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Entendí perfectamente cómo se sentía. Yo sentía lo mismo. No sabía qué hacer, así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Finalmente mi esposa comenzó a llorar y fue a darse una ducha. Me quedé sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, escuché gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal estaba, y estaba bastante mal. Mi esposa había sido completamente despiadada con él. Estaba tirado en el suelo, rodando con sangre saliendo de su rostro y de su cabeza, tirado en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada a lo largo de su cara. Sus dos ojos estaban completamente cerrados y ennegreciéndose. Pude ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños. Se había orinado en los pantalones. Creo que le deben de haber faltado dientes, pero no pude ver ninguno en el suelo. Tampoco pude ver dentro de su boca. Sus labios estaban hinchados y partidos. No se levantó, no pidió ayuda, no insultó. Solo lloraba y giraba en el suelo. Fui a hablar con mi esposa al respecto. Me reveló que ella había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, concentrándose fuertemente en sus piernas. Ella me dijo que lo pateó en la entrepierna repetidamente hasta que se le cansaron las piernas y que siguió golpeando su cuerpo mucho después de que se desmayó. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, llevarlo yo mismo al hospital. Honestamente no tenía ni idea de qué hacer. Ponte en mi posición, ¿qué diablos hacer? Después de un tiempo me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le sucediera, y decidimos dejarlo vivir o morir solo. Nuestro sótano estaba en muy buenas condiciones, así que mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí. Simplemente cedimos el primer piso de la casa a mi hijo y cerramos todo. Separamos nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los gabinetes de arriba, suficiente para un par de semanas o más. Tenía un baño y dormitorios para usar. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada separada. Así que dejamos de subir las escaleras. Simplemente decidimos que habíamos terminado con él. Pensamos en dejar que se le acabe la comida y ver qué pasaba. Durante la semana siguiente pudimos oírle moverse arriba de vez en cuando. Creo que pasó la mayor parte del tiempo recostado en la cama recuperándose. Fui a trabajar, observando en alerta máxima por si me atacaba en el camino de entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Ella nunca estuvo fuera de nuestra vista. Una noche la escuchamos gritar, lanzando, rompiendo y golpeando cosas. No respondimos. Sin embargo, nunca trató de bajar o acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que, si volvía a acercarse a nosotros, mi esposa podría terminar matándolo. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos escuchado nada desde arriba durante días, y me aventuré a subir al piso principal de la casa. El lugar estaba hecho un desastre, y no había ni rastro de mi hijo. Él se había ido. Me tomó meses reparar el daño que había causado, y hacer que el piso principal vuelva a la normalidad. Había manchado con heces y comida las paredes y vidrios del piso. Había destrozado el lugar. Vació todo el extintor de espuma en la sala de estar. Me siento agradecido de que no quemó la casa con nosotros adentro. Realmente era algo por lo que temíamos. No estoy seguro de por qué no lo hizo. Él no tuvo vergüenza de prender fuego a las cosas de pequeño. Después de eso, viví todos los días con el temor de que volviera, de que nos tendiera una emboscada de la nada y tratara de matarnos. Juntamos dinero y nos mudamos de casa 2 años después. Finalmente dejé de tener miedo de que volviera a aparecer, ya que ahora no tenía idea de dónde estábamos. Finalmente me sentía a salvo de él. Antes de un tercer tsunami de mensajes con preguntas, esta historia sí es real. Es la historia de mi vida. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971. Mi hija nació en el 88. Yo ya estoy viejo. Cumpliré 70 este año y mi esposa falleció de cáncer en el 2016.
Me mudé con mi hija y su esposo después de que mi esposa falleciera. Su esposo es un muy buen hombre. Fue él quien me sugirió publicar esto y quien ha transcrito todo lo que has leído. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar sobre todo esto, aunque realmente fue idea de mi hija. Yo me siento demasiado viejo para esas cosas. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba gritando y sollozando en el suelo de nuestro dormitorio, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue hace más de 30 años. No quiero saber nada de él. Llevo mucha culpa de esa época y muchas emociones en conflicto. No lo golpeé yo mismo, pero permití que lo golpearan y pensé que se lo merecía. Estaba feliz de que sucediera. No traté de matarlo, pero habría sido feliz si muriera. Espero que haya podido superar su terrible actitud y vivido una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacer eso, si se quedó como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso y de cualquier manera que fuera, solo espero que no haya lastimado a nadie más.